¿Cómo les va? Nuevamente aquí en Democracia Presente, este espacio aquí en TV Universidad, donde venimos hablando, analizando lo que nos dejó estos 40 años de democracia en la República Argentina, en este 2023 que se cumplen, bueno, justamente este aniversario. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque vamos a ir rumbeando por el lado de la ciencia y del teatro. Roxana Aramburú. ¿Cómo te va, Roxana? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por venir acá, por acercarte hasta el estudio. Y bueno, vamos a estar hablando, vas a estar contándonos tu historia, por supuesto, la vamos a repasar. Esto que tiene que ver con la ciencia, el teatro. Vos sos egresada de la Facultad de Ciencias Naturales, sos docente. Y bueno, tenés un recorrido también en la cuestión teatral. ¿Cómo se conjuga la ciencia por un lado, el teatro por el otro? ¿Cómo lograste captar algo tan disímil como suena, no? Bueno, no fue fácil, la verdad que no fue fácil. Yo empecé, bueno, la facultad en el año 80 y cuando empecé a incursionar por el teatro ya me había doctorado, ya tenía 2 hijos, era grande, tenía 38 años ya. Y bueno, al principio eran 2 esferas que no se tocaban para nada y que inclusive se peleaban bastante. Y tampoco me fue fácil ser científica, digamos, en el ámbito académico no era muy bien visto que yo me dedicara al arte también. Entonces, bueno, había todo un esfuerzo por ocultar eso hasta que, bueno, ya después llegó un momento que no lo pude tapar más porque, bueno, porque o tenía algún tipo de reconocimiento o pasaban cosas con mi actividad que, bueno, no podía hacerme la que no pasaba nada. Y bueno, y ahí fue donde también empecé a pensar en alguna posibilidad de que esos lenguajes se cruzaran de alguna manera, de que se amigaran un poco. Y bueno, y empecé a escribir algunas obras que tuvieran algún contenido vinculado con la ciencia, o con la historia de la ciencia, o con la universidad, con alguno de esos temas. Y bueno, y un día me puse a escribir una obra y pensé que era la primera que hacía y después me di cuenta que no, porque ya había escrito algo que juntaba o que traía el tema científico. Lo que pasa es que, bueno, no había sido consciente. Lo que pasa es que no es muy posible dividirse en partes. Es decir, yo muchas veces digo que cuando doy clases soy actriz y cuando escribo soy investigadora, porque todas esas cosas se están mezclando todo el tiempo. Hay una retroalimentación importante en las dos actividades. Por lo que tengo entendido, pasó un tiempo largo, ¿no?, entre que la ciencia se conjugó con el teatro. Además de que vos sos actriz, también escribís las obras de teatro, claro, ¿no? Sí. Y bueno, y en esto de esta conjunción, ¿no?, hay un libro muy importante que se llama Despojos, que escribiste en el 2017, en donde, bueno, ahí hablás y relatás la historia de un caso tremendo que tiene como epicentro el Museo de Ciencias Naturales, que estamos viendo una foto ahí, en donde contás la historia de esta joven paraguaya Damiana. Bueno, un caso de estudio, prácticamente podríamos decir, una chica sacada de su comunidad originaria y traída al museo a principios del siglo. Sí. ¿Qué se te removió? ¿Qué te llevó a escribir esta historia? Mira, eso es bastante curioso porque yo tengo como el recuerdo cuando ingresé al museo a estudiar, lo que nosotros llamamos museo, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, había una naturalización muy grande con el tema de las exhibiciones. Es decir, para mí era absolutamente natural. Yo sabía que cuando iba a la biblioteca iba a pasar por donde estaba Maishkensis. Era algo que estaba establecido. Hasta que en algún momento me lo empecé a cuestionar, como no solamente yo, sino que hubo un contexto que empezó a cuestionar eso. Todo el surgimiento del grupo Guías en la facultad, que es un grupo de antropólogos sociales, pero muy jóvenes en ese momento. Y bueno, todos estos temas empezaron a salir a flote, a ser discutidos, a ser debatidos y cuestionados. Y el caso de Damiana empezó a circular en el 2010 más o menos, y en esa época yo tenía la costumbre de escribir con Patricia Suárez, que es una dramaturga rosarina que vive en Buenos Aires,
Y bueno, le propuse trabajar sobre este tema y ella se enganchó enseguida y bueno, estuvimos escribiendo, creo que en un mes teníamos la obra terminada. Estamos viendo ahí la imagen justamente Sí. de Damiana, ¿no? Estas son, claro, son fotografías. Damiana era un objeto de estudio, no era una persona, no se la consideraba una persona. Prisionera de la ciencia fue nombrada, ¿no? Sí, prisionera de la ciencia es el nombre que tiene una exhibición fotográfica del grupo Guías, que bueno, que recopilaron todas estas fotos que se sacaban en el museo, que sacaban los naturalistas o los antropólogos, porque usaban a estas personas como objeto de estudio. Y estas fotos son de Damiana desnuda. Damiana muere a los 14 años de una tuberculosis, estando internada en el Melchor Romero. Y bueno, había un antropólogo que estaba casi obsesionado con ella, con descubrir, porque era lingüista además, Robert Lehmann-Nietzsche, y él estaba bastante obsesionado con descubrir algo de su idioma, porque la nena como la apropian, digamos, hay algo también de la apropiación ahí. Cuando tenía 2 años, la nena solamente decía 3 palabras de su idioma y nadie sabía qué querían decir. Entonces, bueno, la tenía siempre bajo su mira y de hecho cuando muere Damiana, él ya tenía prometido el material, si su parte, la parte de la cabeza de Damiana, la mandaron a Alemania, a un anatomopatólogo alemán. Es decir, no era una persona. No tuve la posibilidad de leer este texto en particular, pero bueno, me imagino el tono denunciativo, ¿no? En el cual vos haces referencia de este caso, dentro de otros tantos más, ¿no? Como bien marcás recién, porque bueno, hace muy poco, hará 10 años más o menos, que el museo de nuestra Universidad Nacional de La Plata cambió esa concepción, ¿no? Sí. Y ahora hay otra política de restituir esos cuerpos, sí, ¿no? Sí, bueno, hay una ley nacional de por medio, que bueno, es una obligación también, pero bueno, costó, pero hubo un cambio también en esa mentalidad. Siguen quedando personas que, bueno, que consideran que esto es patrimonial, digamos, que no quieren devolver restos humanos, pero hay también toda una tendencia a que esto se vaya concretando. Lo que pasa es que son procesos que duran mucho tiempo, a lo mejor no son todos los rápidos que a uno le interesaría, pero bueno, se están dando. Y de hecho, bueno, yo estuve en la primera, que fue la de Inacayal, en el año 94, y en ese momento éramos 10 personas. Claro. Y a medida que esto fue transcurriendo el tiempo, cada vez hay más gente que se interesa. Es realmente es muy emocionante ir a una restitución. Estamos ahora viendo imágenes, una foto de la obra de teatro de Damiana la Niña Che, porque bueno, fue un libro, fue una obra de teatro, y si mal no tengo entendido, fue también una película o una serie de televisión. No, sobre este tema hay un documental de Mouján, muy lindo, muy bien hecho. Nosotros tenemos esta obra de teatro que bueno, viene con el mismo elenco desde el 2015. La obra ganó una mención en el concurso, Aplausos para la Inclusión, que era del Ministerio de Desarrollo Social. El premio nos lo entregó Alicia Kirchner, era esa época, era el 2012. Y bueno, y es una obra que sigue presentándose con frecuencia, porque por la temática muchas veces nos llaman de universidades para llevarlas, o porque hay un congreso, entonces se pone en escena nuevamente. Una buena excusa para despertar conciencia, ¿no? Sí, respecto a este tema. Totalmente. Sí, de hecho, acá en La Plata, por ejemplo, es muy notorio porque la gente se sorprende mucho, se queda choqueada, porque es una historia que tiene que ver con nuestra ciudad, tiene que ver con el museo, que es todo un baluarte académico, y bueno, y es desconocida a la vez. Entonces, como que cuesta ubicarse, ¿no? Como, esto pasó acá, esto es terrible, porque no hay cosa que no se le haya dejado de hacer a esta criatura. Así que bueno, es muy interesante por ese lado. Algo totalmente invisibilizado y que de alguna manera también nos marca, ¿no? Pensar de otra manera. Sí. Cómo analizar y estudiar las culturas
de los pueblos originarios, ¿no? Tal cual. Nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Y en este recorrido tuyo por la literatura y el teatro también hay, bueno, estos 40 años de democracia, ahora sí hay un punto también, otro punto de acercamiento, con lo que tiene que ver con la vida del fundador del equipo de antropología forense, Sí. el EAF, que también sirve y sigue sirviendo muchísimo para poder restituir cuerpos y, bueno, Sí. todo esto que tiene que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Hay una obra muy particular, Si vas a llorar que sea de noche. Sí. Ahí contás la historia de este hombre, ¿no? Sí, sí. Clarence Snow. Sí. ¿Sabes que a mí me pasó que encontré una vez una nota que le hacían un reportaje que le hacían en página 12, creo, a Clarence Snow, y él cuenta lo que le costó conseguir conformar un grupo de trabajo. Y a mí eso me pareció siempre como un punto súper interesante de conflicto para el teatro, ¿no? Y además, bueno, para poder contar también esta historia y lo que tiene que ver con el origen del equipo, que está muy ligado a la ciudad de La Plata también. Es decir, yo soy bastante localista con eso, me gusta contar historias de la ciudad, ¿no? Y tiene mucho que ver con, acá está la foto estos son unos de los primeros integrantes, que eran muy jóvenes, porque en realidad Clarence Snow no podía incluir en su equipo a profesionales formados, nadie quería. Era en el año 84, nadie se quería... Claro, la dictadura militar hacía 2 años que había dejado un año. Sí. Estábamos ahí nomás, nadie quería saber nada y bueno, y una estudiante de medicina, Morris Timbal Bills, va a una conferencia de él y resulta que la traductora, porque él no hablaba en castellano, la traductora se descompone. Al escuchar la conferencia se desmaya. Y este pibe, que era hijo de ingleses y que estudiaba medicina acá en la universidad, en la Facultad de Medicina acá de La Plata, le propone reemplazarlo, porque bueno, la chica estaba fuera de trabajo, entonces se ofrece y a partir de ahí se hacen muy, muy compañeros y él le consigue el grupo. Consigue un grupo de amigos que eran todos muy jóvenes, gente de 20 años, 22, que bueno, que son los que sí aceptan ponerse a aprender y a trabajar. Él no quería porque les tenía que enseñar casi todo. Claro. Pero... Él era un científico estadounidense. Sí, ¿no? sí, era de Estados Unidos, sí, Estados Unidos. Y estamos viendo la versión teatral. Claro. Este actor. Este es Boyolmi. Muy conocido también por sí, todos. Sí. Que bueno, interpretó al fundador del EAF también en la obra de teatro. ¿Y qué repercusiones tuvo esta obra, te acordás? Esta obra es impresionante lo que pasó con esta obra, porque el día que se estrena en un ciclo de homenaje a Teatro Abierto. Esta obra había ganado, junto con muchas otras, para participar de este ciclo. Eran obras de media hora, así muy cortitas, como el formato de Teatro Abierto. Y el día que se estrena Si vas a llorar que sea de noche es el 5 de agosto, que es el día que Estela recupera a su nieto, a Guido. Ahí va. Sí. Y además es la fecha aniversario de la bomba en el Picadero, que era donde se hacía el ciclo. Así que bueno, esa fue como una noche un poco especial, porque nos la pasamos abrazándonos todos y bueno, festejando la vida y la aparición de Guido, ¿no? Así que bueno, fue muy, muy, muy particular ese día. Y las repercusiones son interesantes, porque en la obra, a pesar de que Clarence Snow no sabía hablar en castellano, tuve que hacer una maniobra para que de alguna manera pareciera hablando castellano, si no estaba bastante limitada. Claro. Pero es muy... la gente se interesa mucho porque esa parte del origen no es tan conocida, de cómo se forma y qué dificultades había tenido él. Es decir, el equipo se conoce hoy mundialmente por su trabajo, pero toda esa otra partecita estaba desconocida, quizás. Era desconocida, sí. Roxana, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Seguimos charlando en estos 40 años de democracia
bueno, esto que tiene que ver con el arte, la ciencia y el teatro. Bien, gracias. Probá con TVU. Muy loca. Ay, una N que no se escuchó bien. Una N que no salió. Estamos haciendo la televisión de ahora, la que se mira en el celu. Muchos menos en el plato. Barrio Meridiano y Bienvenidos a Objetivo Universidad. ¿Va? Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter. En YouTube y en Twitch. Soy médico veterinario. soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Queremos hablar de educación. Esto es Otras Crónicas y hoy estamos en el puerto La Plata. ¿Qué recuerdo te trae esto con Messi? Un hermoso momento. Te presentamos expertos en UNLP TV. UNLP.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Seguimos dialogando con Roxana Aramburú sobre los 40 años de democracia y esto que tiene que ver con el teatro y con su obra. Seguimos hablando en realidad también, sobre todo de tu obra, que es muchísima. Y llegamos ahora a la publicación La leche de la clemencia, que también tiene que ver con los derechos humanos y esta conjunción con las abuelas de Plaza de Mayo. Recién hablamos del equipo de antropología forense, del EAF. Y ahora hablamos de esta obra y esa conjunción con las abuelas, que este libro tiene el prólogo de Estela Carlotto, Sí, ¿no? sí, sí. Este es un libro que a mí se me ocurrió estando en Francia, en la casa de las hermanas Stirnemann, que pertenecen a Hijos París. Estábamos charlando, bueno, y me cuentan sobre la posibilidad de que haya niños apropiados viviendo en Francia, digamos, hoy adultos, obviamente. Entonces, cuando volví se me ocurrió que podíamos armar un libro que tuviera descarga gratuita, y se lo propuse a la editorial de acá de la universidad, EDUL, y bueno, y el proyecto lo aceptaron. Y es un libro de monólogos que es bilingüe, es decir, está en francés y en castellano. Y la idea es contribuir de esta manera a la búsqueda de niños que puedan vivir actualmente en Francia. Esto es el año 2001, ¿no? No, esto es 2019, fue justo antes de la pandemia, porque bueno, recién a principios de este año hice la presentación en el Foro Mundial de Derechos Humanos. Pero nunca lo había presentado el libro, bien, claro. bien, en marzo bien, aprovechábamos que estuvo Lisa Solomín también haciendo uno de los monólogos. Y está buenísimo lo que estás diciendo, esto de que tiene descarga gratuita y que es parte de la editorial de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, y se puede bajar desde la página del CEDICI, de acá de la universidad, y si no también desde la página de Abuelas hay un enlace donde se puede bajar en forma gratuita. Así que bueno, lo que tiene de particular es que es bilingüe y que bueno, en esa traducción trabajó mucha gente en forma honoraria para contribuir a esto. Así que bueno, son 5 monólogos.
Muchos de ellos se hicieron en Teatro por la Identidad, en Buenos Aires y acá en La Plata. Así que, bueno, es una obra que su pretensión es que circule libremente y que pueda contribuir a despertar esa curiosidad sobre los orígenes que algunas personas pueden llegar a tener. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es esto de trabajar junto con Estela de Carlotto, junto con las abuelas, de participar en un proyecto en donde se llega o se intenta llegar, ¿no?, a aquellos hijos e hijas, por otro lado que no es la política, ¿no?, por la cuestión del arte, del teatro? Bueno, ¿qué significó en tu vida esta conjunción? Eso es una parte que tiene abuelas, por ejemplo, que es muy interesante, todo lo que vincula con la cultura, es decir, no solamente con el trabajo de búsqueda concreto, sino cómo despertar ese interés a través de otras cosas, como puede ser Teatro por la Identidad, o en este caso esta propuesta de un libro que ellos aceptaron con mucho gusto. La verdad que hacen un trabajo impresionante a nivel cultural y es lógico, ¿no? Hay que diversificar los modos de llegar porque si no, bueno, quedamos muy limitados. Es lo mismo que pasa con la ciencia, digamos, ¿no? Si la ciencia no se comunica de alguna manera, inclusive a través del teatro, bueno, hay también una limitación en cómo llegar con cosas importantes que tienen que ver con la vida de la gente a través de otros lenguajes que no sean los académicos o los políticos o los judiciales, digamos. Claro. Otras maneras, buscarle la vuelta. Y en este recorrido por tu obra, bueno, llegamos a otro texto que se llama Viñetas, en donde ahí también, por supuesto, la cuestión política está en el foco. Y hay un texto muy particular que se llama Cristo vence. Sí. Y esto que nos remite a la década de los 50 y lo que fue el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Sí, ¿no? sí. Los bombardeos en la plaza. El bombardeo de Plaza de Mayo, sí. Eso es algo increíble. Bueno, a mí me apasiona la historia, obviamente, ¿no? Por eso escribo. Siempre estoy buscando... escribo otras cosas que no son de historia, pero me gusta mucho. Y la verdad que el tema del bombardeo es increíble que no se dé en las escuelas, por ejemplo, que no lo veamos como parte de una currícula. Y bueno, y Cristo vence tiene que ver con ese momento del bombardeo, con una sobreviviente del bombardeo que pierde a su amiga pequeña en el micro que bombardean y matan a varios niños. Esta es una imagen de la obra de teatro. Esta es una imagen de un video que hicieron en la Universidad Nacional del Centro, porque durante la pandemia querían armar cosas que tuvieran que ver con la memoria y como no se podía, armaban estos videitos. Y filmaron Cristo vence y filmaron Madrina también, que es otro monólogo que está en este libro, La leche de la clemencia. Es otro capítulo de la historia argentina invisibilizado, ¿no? Hablábamos en el primer bloque de los pueblos originarios, bueno, los bombardeos del 55, recién ahora, hace ¿cuánto? 5, 6, 7, 8, 10 años que se habla. Sí. Una historia realmente muy densa, que dejó 300 muertos, digamos, trágico. Y bueno, llevado a la literatura y al teatro, que también, bueno, es una manera sobre todo de contarla y que se enteren las nuevas generaciones, me imagino, ¿no? Sí, va por ahí también, ¿no? Sí, tal cual, sí. Siempre es un objetivo importante es sembrar curiosidad, digamos. Por ahí ni siquiera comunicar algo muy concreto, sino que te vayas de ver una obra o de ver un monólogo con curiosidad por ir a buscar más información, más cosas. Y en algunos momentos también se le puede poner, no sé si esta historia en particular, ¿no? Pero en algunas historias se le puede poner una pizca de humor que me parece que es muy sanador y es muy directo para poder llegar más fácil en el mensaje que uno quiere dar, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver lo que pasó con Cabaret Político, año 2018, 2019, ¿no? 2017 al 19, sí. Pleno contexto en donde Macri presidente, pasaban muchas cosas y ahí ustedes denunciando desde el humor y desde la cuestión más humorística, ¿no? Sí, tal cual. Sí, fue como una necesidad así, nos juntamos un grupo de actores y de músicos y bueno, con la dirección de Manuel Viñó y bueno, armamos en base a unos
algunos monólogos míos y otras cosas que escribió Manuel, este cabaret político. Es decir, una forma de juntarnos, los que bueno, no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, y denunciar también, ¿no? Una forma de denuncia y sobre todo de divertirnos y de abrazarnos, porque después pareció muy raro cuando llegó la pandemia, pero nosotros en las funciones nos abrazábamos con la gente que iba, los tocábamos sus cabezas, le comíamos de la... Después en la pandemia no podríamos hacer eso ahora porque sería imposible. Pero había mucho contacto, era muy amorosa la puesta de cabaret político y la verdad que lo pasamos bárbaro. Y lo hicimos acá en La Plata, en el espacio de Daniel Gismondi, y también lo hicimos en Buenos Aires, en otro espacio cultural que no me voy a acordar el nombre, lo siento. Acá en La Plata, espacio 44, me dicen. Espacio 44, gracias. Sí, es el teatro de Daniel. Daniel también actuó en una época ahí, así que bueno, fue la verdad que es ahora mirando para atrás, fue muy bueno hacer eso. Y sanador sobre todo, sí, ¿no? En sí. medio de esa situación donde Sí. los derechos eran cada vez más Claro, cercenados. terrible. Bueno, terrible. por algún lado hay que canalizarlo. Y nos reíamos y llorábamos a la vez, la gente se iba llorando, algunos emocionados, venían y te abrazaban. Pero también nos reíamos mucho, muy divertido era. Ahí va. Y Bueno, muy improvisado además, porque había partes que ni se sabía lo que iba a pasar nunca. claro. Pasaron cosas muy divertidas. Sí. Bueno, Roxana, y actualmente lo voy a leer para no meter la pata. Estás coordinando el programa Artes Escénicas y Cultura Científica del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, contanos cómo estás en este lugar, qué venís desarrollando desde ahí. Bueno, sí, estoy ahí coordinando con Javier García de Sousa. Estamos los dos en este mismo barco y bueno, es un programa para todo aquel que esté interesado en el cruce de lenguajes de la ciencia y de la escena. Esto puede ser a través de la danza, a través del humor, del teatro, de la dramaturgia, distintas maneras de cruzar escena con ciencia. Y bueno, y tenemos una parte que es como de fortalecimiento, que damos talleres, distintas personas dan talleres, no solo nosotros, en distintos puntos de la provincia. Son actividades gratuitas, todas, para el que se interese. Y después tenemos una parte que es de espectáculos, donde llevamos espectáculos vinculados a la ciencia, a distintos escenarios. Y bueno, estamos en este armado ahora por arrancar la segunda parte empezamos el año pasado y ahora, bueno, este semestre que viene estamos esperando para arrancar otra vez. Bien, y esto viene del grupo Popper de stand-up del año 2015, me acotan. Sí, bueno, Javi, ahí está J. Saponara, que es astrónoma, los tres formamos parte junto con otra gente de Popper, que es el primer grupo de Latinoamérica que hace stand-up científico. Y bueno, nosotros nos formamos gracias al programa de popularización de la ciencia del Ministerio de Ciencia en el año 2015. Ahí va. Tenía un programa fabuloso. Ahí va. Y una de las cosas que se les ocurrió era convocar científicos que estuviesen interesados en hacer comunicación de la ciencia a través del humor. Ahí va. Y bueno, y contra todo pronóstico, sobre todo de los académicos que dicen que yo soy un caso raro, hubo 300 científicos interesados. Es decir, hay mucha gente que está en la ciencia y en el arte también. Así que bueno, de ahí venimos. Ahí va. De ahí venimos. Por último, Roxana, nos quedan 2 minutos nomás y la última pregunta tiene que ver con esto, ¿no? En estos 40 años de democracia, ¿cómo crees que el teatro ha influido en esto de la construcción de una democracia más sólida, ¿no? Bueno, yo por mi parte hice todo lo posible, digamos, porque por este interés que hoy contaba que tengo con los hechos históricos y casi como una necesidad y un deber de contarlo por ahí a través de un lenguaje que tenga que ver más con la gente, porque el lenguaje del teatro es un lenguaje que compartimos todos, no es ningún lenguaje rebuscado, cualquiera está al alcance, así que bueno, por mi parte espero haber contribuido
Y creo que, bueno, que hubo muchas políticas públicas también en distintos, no en todos los gobiernos obviamente, pero bueno, en algunos gobiernos que facilitaron mucho esto y esta construcción de una identidad nacional, ¿no? Así que bueno. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y a ustedes. La mayor de las suertes en todo lo que emprendas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.